El Evangelio para este domingo, en este tiempo de la Iglesia, se encuentra en Mateo capítulo 13, los versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El Evangelio de Mateo tiene una particularidad. Fue escrito principalmente para judíos. Y este Evangelio está escrito llamativamente en 5 partes. Y tiene estrecha relación a la cantidad de libros que tiene el Pentateuco. Así que podemos atrevernos a decir de que el Evangelio de Mateo es un nuevo Pentateuco. Pero la ley ya no es la ley de Moisés, sino que es la ley del reino. Y en un primer momento de la historia, el Evangelio de Mateo nos va a hablar sobre el Sermón de la Montaña. Posteriormente va a aparecer el Sermón de la Misión. Y este tercer sermón es el Sermón de las Parábolas, que contiene 7 parábolas. Y la primera de ellas es la parábola del sembrador, o que mejor podríamos llamarlo como la parábola de la semilla, porque va a hablar de una semilla que cae en diferentes tierras y esta semilla tiene diferentes efectos en este relato. Esta parábola es anunciada en Galilea, donde el público de Jesús son los pobres, los enfermos, los necesitados, las mujeres, los alejados del templo, los alejados de la ley y también alejados de los ritos. Es a ellos a quienes en un lenguaje sencillo Jesús les declara estas palabras y les enseña a través de cuestiones cotidianas. ¿Dónde quiere enseñarle Jesús lo que significa el reino de Dios? O podríamos también declarar el imperio de Dios, que se contrapone totalmente al reino que ofrecía el templo y al reino del imperio romano, o el imperio romano o el imperio del templo, que también podríamos descifrarlo de esa manera. El reino o el imperio de Dios es como una semilla que cae en toda clase de tierra y da fruto cuando esta semilla, el Evangelio, es bien recibido. Les invito a tener esas ideas en mente para entender lo que Jesús se sienta a enseñar a la luz de este texto. Al estilo de los maestros de su época, Jesús se sienta a enseñar, pero la diferencia en enseñanza de Jesús con otros maestros es que Jesús enseña con autoridad. Y a diferencia de los maestros de su época que venían a enseñar la ley, Jesús viene a enseñar sobre el reino de Dios. No lo hace usando palabrerías, ni discursos, ni retóricas, sino que lo hace en un lenguaje sencillo, usando ejemplos cotidianos, hablando en el lenguaje de la gente común y corriente de forma simple para dar una explicación a lo que él quería enseñar a aquellos que estaban escuchando. Pero Jesús en este texto aparece hablando. Y parece ser que hay una segunda intención o una respuesta a ese hablar de Jesús. Y esa respuesta es darle espacio al oír lo que Jesús tiene que decir. Un punto de encuentro entre los personajes de esta historia y nosotros
es que Jesús constantemente nos está hablando. Jesús se sienta a enseñarnos. Nos ha dicho muchas cosas. Nos ha explicado de diferentes formas lo que quiere dejarnos en claro. Pero hay que estar dispuestos a oír. Y pareciera ser que quienes escuchan estas palabras no son capaces de escuchar lo que Jesús les quiere decir. No son capaces de entender lo que Jesús quiere decir. La enseñanza de Jesús en este texto muchas veces cae sobre piedras, sobre espinas y sobre buena tierra. Y el tema es que no es problema ni de la semilla ni del sembrador, sino que el problema está en el suelo. Y usted y yo somos el suelo donde cae la semilla del Evangelio, donde cada uno de nosotros y nosotras es respuesta a lo que Dios está haciendo. Nosotros podemos ahogar y quemar la semilla del Evangelio. Y también tenemos la posibilidad de dar frutos. Y ante eso el Evangelio nos pregunta y nos confronta y nos dice, ¿qué suelo nosotros somos cuando escuchamos las palabras de Jesús? Y es inmediatamente donde aparece en este relato la imagen de la siembra. Una misteriosa semilla que cae sobre toda clase de tierra, que hace y tiene efecto según la disposición de quien la reciba. Podemos hacer una lectura desde la gracia. Dios constantemente tira su semilla de formas, de maneras que no lo podemos entender. Pero Dios está siempre tirando semillas. Pero solo un corazón dispuesto es capaz de ser respuesta a la semilla del Evangelio. Hay un problema en este texto. El efecto que tiene la semilla pasa por ser capaces de escuchar la palabra de Jesús. Dios tira su semilla donde menos lo esperamos, en quienes menos nosotros podemos creer que la semilla de Dios está. Pero si no germina, si no brota, si no se dan las condiciones, la semilla muere y no da fruto. Quiera Dios que nosotros y nosotras seamos terrenos fértiles para recibir la semilla que germina, que transforma, que trae vida, que cada uno de nosotros y nosotras está invitado a vivir. Hermanos y hermanas, hay que disponerse a escuchar la enseñanza de Jesús. Esa es la única semilla que hace brotar lo bueno de Dios en nosotros y en este mundo. Y debemos ser buena tierra, un terreno dispuesto para germinar, quizás con nuestra porfía. Quemamos y ahogamos la palabra que Jesús nos ha dado. Y el Evangelio nos dice hoy día, no es cuestión del sembrador, no es solo cuestión de la semilla, sino que también es cuestión de la tierra. Y cada uno de nosotros es responsable de cómo tiene esa tierra disponible para hacer germinar las cosas buenas de Dios. Y por último, Dios sigue tirando su semilla. Él es el gran sembrador. Él sigue insistiendo porfiadamente en nosotros.
de forma gratuita y lleno de gracia, sigue esparciendo la semilla del Evangelio. Pero hoy con fuerza nos reclama: quien tenga oídos para oír, oiga. Que Dios nos ayude a descubrir en este día qué clase de terreno somos cada uno de nosotros, para dar cabida y dar espacio a la semilla del Evangelio, esa semilla que hace brotar vida, esperanza, fe, amor y justicia en este tiempo, esa semilla que tanto necesitamos ver brotar y que solo brotará de tierras y de corazones fértiles a la palabra de Jesús. Que el Señor nos bendiga.